Y empezamos. Vale, el otro día, ¿vale? Bueno, voy a ir compartiendo si vais viendo. El otro día empezamos ya con Angular, ¿vale? Los primeros pasos, vimos cómo instalarlo, vimos un poquito de TypeScript, creamos el proyecto. Voy a enseñaros cómo lo teníamos hasta ahora, ¿vale? Que habíamos hecho pues tipos de datos, habíamos visto los diferentes tipos de datos que tenía TypeScript para utilizar, habíamos visto el string, habíamos visto el number, habíamos visto los boolean, habíamos visto objetos, ¿vale? Y habíamos visto colecciones. A partir de ahí, bueno, diferentes combinaciones en las que podíamos trabajar con los datos. Eh, Vale. Y habíamos hecho, bueno, esta camiseta. Habíamos trabajado con las rutas, ¿vale? Os recuerdo un poquito la gestión de rutas desde el archivo routes, ¿vale? En el que habíamos hecho la ruta camisetas y la ruta vacía que nos iba a cargar el componente inicio. Bueno, con eso teníamos nuestras dos rutas, y en la página de inicio donde habíamos trabajado con los datos, habíamos visto cómo mostrar datos del TS en el HTML, ¿vale? Para eso habíamos visto que desde el HTML utilizábamos la interpolación de datos, esta doble llave, que nos permitía acceder a las variables del TypeScript. En este caso habíamos accedido al objeto usuario y a su variable nombre. Dentro del objeto usuario habíamos accedido al nombre. Luego habíamos visto también que con el Engine Model nos permitía trabajar en los inputs para generar un doble enlace de datos. Esto es lo que os dije que era el banana in the box, que me permitía conectar el HTML con el TS por partida doble o en doble dirección, de tal forma que si yo modificaba el valor del input, iba a cambiar el nombre de la variable, iba a cambiar el valor de la variable que estaba asociada, en este caso el nombre del usuario. Pero además, si cambiábamos el valor en el TS, ¿vale? Si nosotros en una función, por lo que sea, pusiéramos nombre random, se vería reflejado el cambio aquí también, ¿vale? Por eso el doble enlace de datos. Si cambia el TS, cambia el HTML, si cambia el HTML, cambia el TS, ¿vale? Habíamos visto cómo añadir elementos a un array, ¿vale? Mediante una función que habíamos llamado addUsuario, que lo que hacía es generaba un usuario nuevo con la información del usuario que estaba rellenado por el usuario, valga la redundancia. Y con ese objeto que habíamos generado, lo añadíamos a un array con la función push de arrays de JavaScript. Esto añade al final del array, ¿vale? El push lo que hace es añadir el objeto que pongamos al final del array. Vale. Ya veremos cómo concatenar arrays con el spread cuando tengamos que hacerlo. Más cosas en el HTML. Bueno, vimos también condicionales y bucles. Vimos cómo trabajar con el condicional @if, ¿vale? Que me permitía hacer cosas cuando se cumpliera una condición o hacer otra en caso de que no se cumpliera esa condición, ¿vale? De tal forma que decíamos, si no había usuarios en nuestro array, pues que lo dijera, y si había usuarios, pues entonces que recorriera el array y nos mostrara los usuarios. Esto era, no hay usuarios porque no he añadido a nadie. Si yo le daba a añadir, automáticamente me añadía el usuario. Si yo lo cambiaba por lo que fuera, le daba a añadir, me añadía un nuevo usuario, ¿vale? Estábamos iterando. Esto se hacía con el @for. El @for me permitía iterar arrays y hacer código con cada iteración, ¿vale? Y poquito más, eso es lo que vimos el otro día, instalación y estos detallitos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy la idea es empezar a hablar ya de los servicios.
ver cómo conectar con elementos externos, ¿vale? Y en concreto vamos a ver cómo trabajar con una API y hablar un poco de los ficheros JSON, ¿vale? De los ficheros JSON. Al final no son más que objetos JavaScript puestos en un fichero. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para poder trabajar con una API y los ficheros JSON es un servicio. Entonces, para generar un servicio, acordaos siempre dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a hacer generate service. Vamos a decir que lo vamos a crear en la carpeta services y lo vamos a llamar random users. Nos ha creado la carpeta services, nos crea el archivo de prueba, lo podemos borrar o podemos, cuando lo creemos, ponerle --skip -test y lo que hará es directamente no crear ese archivo de prueba, ¿vale? Porque lo estamos bypassando. Vale, este servicio, ¿vale? Lo más importante, lo más destacable que tenemos es este inyectable de aquí. Esto hace que el servicio se pueda inyectar y por tanto usar en cualquier parte de nuestra aplicación. ¿Vale? La inyección nos va a permitir utilizar cualquier función que tengamos aquí dentro de cualquier componente que tengamos en la aplicación. Esto es muy útil porque nos permite hacer funciones aquí normalmente a peticiones externas, a peticiones de datos, ¿vale? Que vayan a ser reutilizadas en nuestra aplicación. Cuando nuestra aplicación haga petición, a lo mejor desde la página de camisetas o de la página de, imaginaos una tienda de ropa, pues de pantalones, y está haciendo a lo mejor el mismo tipo de petición, ¿vale? En vez de que implementar cada una en el propio componente y duplicar así código, se gestiona todo desde un mismo lugar que es el servicio. ¿Vale? Ahora veremos cómo lo inyectamos para poder utilizarlo. Pero la idea es un poco esa, ¿vale? Entonces, para poder entender lo que vamos a hacer a continuación, hay que primero entender lo que es un fichero JSON. Vale. Cuando hablamos de ficheros JSON, ficheros JSON, ¿vale? Vamos a ver la URL donde vamos a la que vamos a hacer peticiones, ¿vale? Para que veáis un poco a lo que vamos a trabajar. Vale. Entonces, esto es el formato de los resultados, el formato que viene de resultados. Fijaros que el formato, bueno, dice que puede venir en diferentes formatos, ¿vale? En este caso, esto es el formato JSON, que es el que quiero explicaros. El formato JSON al final es un objeto de JavaScript, como os decía, guardado en un fichero, ¿vale? Las siglas al final es JSON, o sea, JavaScript Object Nomenclature, que es como decir eso, la forma escrita de un objeto JavaScript. La llave, acordaos que la llave representa el corchete, o sea, perdón, la llave representa el objeto, mientras que el corchete representa la colección. Veréis JSONs en los que tienen un único objeto y veréis otros JSON en cambio que os aparecen con colección directamente. Pues es lo primero que tenemos que ver. Si estamos trabajando con un objeto, estamos trabajando con una colección. Lo otro destacable, sobre todo, de los archivos JSON es que está formado por duplas atributo valor, ¿vale? El atributo siempre va a estar entrecomillado, ¿vale? Comillas dobles, y nombre del atributo, dos puntos, valor del atributo. En este caso, por ejemplo, results, es todo esto, es una colección de objetos, ¿vale? En este caso, pues tenemos una colección de objetos y cada objeto tiene, pues, un atributo género,
en este caso de tipo string, ¿vale? Fijaros que es un poco muy parecido a lo que hablamos hace apenas 5 minutos, que os explicaba los tipos de datos de JavaScript. Esto es lo mismo, ¿vale? El JSON tiene que representar ese tipo de datos. El string lo va a representar siempre, pues con comillas dobles, ya está, con el dato entre comillas dobles. Los objetos con llaves, ¿vale? Representaremos los objetos con llaves. Los números los representaremos directamente con el número, ¿vale? Fijaros que aquí es number el atributo y el valor es directamente numérico, con lo cual lo ponemos ya el número directamente. Y si tenemos algún booleano aquí, que no lo tengo muy claro si habrá... no. Pero si tuviéramos un booleano, ¿vale? Pues directamente el booleano se pone como true o false. ¿Vale? Sin comillas dobles, directamente ponemos true o false y eso es lo que identifica el booleano. Entonces tendríamos eso, los 5 tipos de datos que os he dicho antes, los 3 primitivos que serían el tipo string, tipo numérico y tipo boolean, y luego tenemos colecciones y objetos, ¿vale? Y con eso ya podemos hacer lo que queramos, es decir, esto es el objeto que guarda otro objeto, que guarda una colección, que guarda... Fijaros que esto es una colección de objetos, cada objeto tiene atributos, pero tiene atributos que también son otros objetos, atributos que son objetos que tienen otros... ¿Vale? Es toda la profundidad que queráis darle o que queréis que tenga vuestro archivo JSON. Pero no tiene más. Entonces, lo que es importante es que entendáis el concepto de los datos y saber visualizar ese objeto JSON como objeto JavaScript, ¿vale? Porque si entendéis eso, luego el resto va rodado. El resto ya es saber trabajar con la API, con los tipos de datos que vienen y ya está. Pero si eso lo entendéis, es decir, si entendéis el JSON que os está devolviendo la API, podréis trabajar de una manera mucho más fácil con esa información. Y luego, pues eso, os será mucho más cómodo el hacer cualquier cosa. Realmente es la estructura, ¿no? Sí, De es, cómo te dan los datos. claro, es entender la estructura del objeto que devuelve. Por ejemplo, en este caso, el objeto que está devolviendo tiene un array que se llama results y luego abajo tiene un objeto que se llama info, que es el que tiene la paginación, por ejemplo. ¿Vale? Pues hay que entender eso, que yo lo que voy a traer es un objeto, ¿vale? Que dentro tendrá un array que se llama results. Entonces, estos resultados normalmente son los que luego yo voy a querer sacar, porque serán las personas que voy a sacar. ¿Vale? De todas formas, ahora volveremos a voy a incidir mucho en todo este tema, ¿vale? Cuando trabajemos ahora con ello, ¿vale? Porque vamos a conectarnos a la API, vamos a traernos la información y entonces vamos a hablar de qué tipo de datos nos está devolviendo. Iremos a un conversor para que nos haga la transformación de JSON a TypeScript, ¿vale? Pero es importante sobre todo que veáis el proceso y entendáis el proceso. ¿Por qué? Porque cada API es diferente, ¿vale? Esto no es os enseño una API y ya sabéis hacer todas porque todas se hacen igual. No, la movida de aquí es que cada API pues está hecha a su manera, a la manera del que ha hecho la API, que le gusta tratar los datos de una manera u otra. Y vosotros cuando hagáis las APIs os pasará lo mismo, es decir, cuando hagáis una API pues decidiréis devolver la información de una u otra manera. Pues si queréis poner la paginación, si no, cómo queréis devolver esa paginación, cómo queréis devolver los objetos, ¿vale? Toda esa información. Entonces, habrá algunas que coinciden y habrá otras que no. Lo que tenéis que tener, por eso os digo que es más importante que entendáis lo que os está devolviendo y lo que estáis haciendo a la hora de trabajar con ello, que simplemente el mecanismo de copiar, pegar, hacer. ¿Vale? Pero bueno, ahora Ok. incidiré en eso conforme lo vayamos haciendo para que lo entendáis. Vale,
Entonces, visto la API en la que vamos a trabajar, ¿vale? Esto es, bueno, la base para usarla. Esto teníamos que poner un seed, si no recuerdo mal. La petición, aquí, ¿vale? Ponemos un así, ¿vale? Y aquí le podemos poner el solva. La semilla esta que nos pone aquí, ¿vale? Que pone seed, esto es semilla en inglés. eh, Representa o se utiliza para que siempre devuelva los mismos datos, ¿vale? Esta es una página que lo que hace es genera información aleatoria de personas, ¿vale? Personas inventadas, tal, pero con foto y todo, pero es aleatoria. Entonces, si no ponemos semilla, lo que hace es generar cada vez una lista aleatoria. El hecho de poner una semilla ya simula más una API real, porque siempre le va a devolver los mismos objetos, por decir así, ¿vale? Con la semilla. Entonces es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Vamos a trabajar con una semilla para hacer la petición. Y bueno, luego veremos que podemos decirle el número de resultados que nos devuelve. Esto está por aquí. Esto es la semilla. Tal, y puedo decirle el número de registros si no recuerdo mal. Creo que era. Bueno, ahora lo mío, porque esto podría decir. Aquí, results. Vale, entonces ponemos esto y podemos darle a results. Y ponemos, por ejemplo, 20 de momento. ¿Vale? Entonces nos salen 20, digamos 20 personas. ¿Vale? Esto es para que entendáis un poco el cómo funciona, ¿vale? Luego esto podemos decirle también page, con lo cual nos va dando diferentes páginas, ¿vale? Y ahí, con los resultados. Está muy bien esta página para eso, para hacer cosas de simulación de agendas o cosas así. Y está muy bien. Vale, entonces, como veis aquí nos está dando 20 personas, que pues cada una tiene género, tiene nombre, tiene localización, bueno, ciudad, etc. Mucha información, ¿vale? Ahora veremos cómo trabajar con ella. Vale, entonces, lo que nos interesa a nosotros es, desde nuestra aplicación, ¿vale? Conectarnos a esta API, recoger esta información que viene en el fichero JSON, ¿vale? Y guardarla en un objeto JavaScript. Ese objeto luego lo utilizaremos para pues, utilizar esta información para lo que queramos hacer, ¿vale? Ya sea visualizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿vale? Yo tengo que de alguna forma transformar este JSON, ¿vale? En un objeto JavaScript. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay muchas páginas, ¿vale? Que me permiten hacer la conversión de JSON a TypeScript. ¿Vale? Entonces voy a coger esta, que es la que cojo ahora. Antes cogía otra, ¿vale? Se cayó y ahora pues esta. Hay muchas, podéis elegir la que más os guste. Esta os permite pegar aquí el código directamente que queréis hacer la conversión, ¿vale? O ponerle aquí el fichero o URL que queréis convertir, ¿vale? Pues entonces nosotros, por ejemplo, le decimos, quiero convertir esto. Le ponéis aquí la URL y le dices fetch URL. ¿Vale? Y fijaros que aquí automáticamente lo que me hace es generarme las interfaces, ¿vale? Con la información de la API, pero ya en formato TypeScript, ¿vale? Es decir, ya me está diciendo que hay una interfaz siempre a la primera, ¿vale? Lo que es el primer objeto raíz lo llama root, ¿vale? Nosotros ahora veremos que le podemos poner el nombre que queramos y lo suyo es ponerle un nombre más aceptado. Igual que esto, él nos va a poner siempre el nombre en referencia a la variable o al atributo que tiene delante. Pero esto no quiere decir que no lo podamos cambiar. Si nosotros sabemos que estamos trabajando con personas, ¿vale? Pues ahora cambiaremos esto
a personas, a usuario o algo así, ¿vale? Pues eso, una vez lo tenemos, ¿vale? Fijaros que nos hace los objetos, los define con otra interfaz de objeto, etcétera, etcétera, ¿vale? Está todo muy, muy bien definido. Entonces, lo que hacemos es copiamos esa interfaz, ¿vale? Y en nuestra aplicación, ¿os acordáis que teníamos un archivo que era interfaces? ¿Vale? O vamos a generarnos un nuevo archivo, script file, que va a ser, eh, vamos a llamarlo random user. ¿Vale? Y aquí vamos a pegar esa información. Todas las interfaces que me ha generado. Vale. Entonces, este es el objeto raíz. ¿Vale? Pues entonces a ese le vamos a llamar API response random user. ¿Vale? Para tener claro que es la respuesta de la API de random user. Results. El objeto result, que es el principal, pues le puedo poner esto, que es un random user. ¿Vale? Random user. Y el resto sí que están más o menos bien. Nombre, localización, todos esos ya están más o menos bien. Normalmente yo los que suelo cambiar son estos primeros, ¿vale? Sobre todo el root, ¿vale? Sí o sí, para tener algo que me diga exactamente con qué interfaz voy a trabajar y con lo que estoy haciendo, ¿vale? Porque cuando tienes una, pues sí, es un root, ¿vale? Muy bien. Pero cuando empiezas a tener varias interfaces, oye, que estás trabajando con varios datos en una misma API o varias APIs diferentes, si tienes que poner el root, pues entonces ahí ya la lías. Pues eso. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y luego el objeto principal con el que vas a trabajar, pues lo suyo es tener algo más específico. ¿Vale? Si estamos trabajando con un usuario aleatorio, pues lo suyo es que pues, trabajemos con ese usuario aleatorio. ¿Vale? Que le pongamos el nombre de usuario aleatorio. Vale. Con esto ya tenemos el cascarón, ¿vale? O la máscara para el objeto, los objetos que vamos a traer, ¿vale? Por la información que vamos a traer, ¿vale? Pero ahora viene lo importante, ahora es cuando tenemos que traerla de alguna manera esa información, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vale. Para eso tenemos que venir a nuestro servicio, ¿vale? El random users. La cosa es que no me gusta ahora con la nueva nomenclatura. Voy a hacerle random users service. Es que me gusta más el tener el service. Antes sí que nos lo ponía por defecto, pero ahora con la última versión todo lo que genera ya no es ni component, ni service, ni nada. ¿Vale? Entonces prefiero que siga teniendo el service para que quede un poco más claro lo que estamos haciendo. Vale, entonces lo primero que necesitamos sí o sí, ¿vale? Es un cliente HTTP para poder hacer las peticiones, porque nosotros realmente lo que queremos hacer es conectarnos a una API. Nosotros queremos venir y conectarnos a una página web, ¿vale? Queremos hacer una petición. Y esas peticiones son peticiones HTTP, que es como funciona Internet, ¿vale? En realidad, todo funciona por peticiones HTTP. Por detrás, cuando nosotros vemos una página web, lo que estamos realizando es una petición GET, una petición HTTP de tipo GET. Esto, el GET lo que hace es traer la información y mostrarla por pantalla, ¿vale? En el navegador. ¿Vale? Ahora lo que nosotros queremos es, de manera interna de nuestra aplicación, que haga esa petición GET igual que la hace el navegador para traer la información. Veremos que ese cliente HTTP que me permite hacer las peticiones desde Angular, ¿vale? Nos va a permitir también realizar otras peticiones. Pues hay peticiones post para mandar información, hay peticiones update para, bueno, patch o put, que sería como un actualizar,
¿vale? Ya veremos la diferencia. Hay peticiones de delete para borrar información, ¿vale? Entonces, son peticiones que, bueno, que están todas dentro del protocolo HTTP. Vale, dicho eso, nosotros ahora vamos a empezar solo utilizando la GET, ¿vale? Vamos a ver cómo coger datos. Luego ya cuando ya hayamos pasado toda esa parte inicial, pues veremos también cómo podemos enviar datos a APIs, cómo podemos actualizar datos de APIs o cómo podemos borrar datos de APIs, ¿vale? Entonces, para poder utilizar o para poder hacer estas peticiones, lo que hacemos es utilizar el cliente HTTP. Vamos a decirle que vamos a tener un HTTP. Uy, mira qué listo es. HTTP de tipo HTTP client. Y lo que quiero es ese HTTP client, lo voy a inyectar para poder utilizarlo. Vamos a decirle que es de Angular Core y quiero inyectar el HTTP client. ¿Vale? Esto podría estar, ¿vale? Podríamos pensar que ya con esto tendríamos acceso a nuestro cliente HTTP, pero nos faltaría un detalle, ¿vale? Siempre que utilicemos el cliente HTTP tenemos que decirle a la aplicación, ¿vale?, que vamos a utilizar estas peticiones para, por lo que necesitamos un proveedor, ¿vale?, lo que se llama un provider, que nos permita utilizar o hacer estas peticiones, utilizar el cliente HTTP, ¿vale? Entonces, se me ha perdido. Lo perdí aquí. No lo veía. Vale. En el appconfig.ts, ¿vale?, tenemos un listado de providers, ¿vale? Los encargados, ¿vale?, de pues, dar funcionalidades a nuestra aplicación. Fijaros que aquí es donde nos dan el router, por ejemplo, para tener las rutas de Angular, ¿vale? Este es el que se encarga de darnos la funcionalidad de las rutas de Angular. Vale, entonces aquí es donde tenemos que añadir esa funcionalidad, ¿vale? Entonces vamos a decirle que queremos un provider de qué, del HTTP client, que es el que queremos gastar. Además, Angular nos recomienda que trabajemos con el nativo de JavaScript, ¿vale? Esto es, la petición es fetch de JavaScript, con lo cual ponemos el with fetch, ¿vale? Esto es por eficiencia, ¿vale? Porque nos dicen que es mucho más rápido desde Angular el hacer las peticiones con el nativo de JavaScript que sin él, ¿vale? Y ya está. Pues lo ponemos, les hacemos caso y ganamos esa parte de eficiencia en nuestra aplicación. Ahora sí, ahora con esto ya tenemos la aplicación lista para hacer esas peticiones HTTP, ¿vale?, a cualquier servidor, ¿vale? Entonces el siguiente paso es precisamente en nuestro service, ¿vale? Pues vamos a montar ya la función que nos permita traer información del servidor, ¿vale? En este caso de la API. Voy a prepararme la URL también, ¿vale? Private read only URL, y en este caso voy a cogerla de por aquí. ¿Vale? Vamos a con esto, ¿vale? Estamos preparando la URL para no tener que escribirla varias veces. Si vamos a hacer varias peticiones, lo que sea, pues la guardamos ahí. Y entonces ahora sí hacemos una función, ¿vale? La función, lo suyo es definirla siempre con el verbo de la función del protocolo que queremos utilizar. Si vamos a hacer un get, si vamos a hacer un patch, un put, un delete, un post, ¿vale? Y luego el tipo de datos que vamos a coger, pues si vamos a coger random users, pues random users, ¿vale? Si solo voy a coger uno, pues get random user,
¿vale? Es decir, que la función ya especifique el tipo de datos que va a devolver, ¿vale? Cuanto más explicativa sea, mejor. Y luego lo que va a devolver. Vamos a decirle aquí que esto va a devolver un observable. ¿De qué tipo? Pues aquí es donde siempre la liáis. Y entonces lo que hay que poner aquí es exactamente cuál es el tipo de datos que va a devolver esta función. Y esto normalmente, ¿vale? Hasta que no veamos los operadores de RxJS, ¿vale? Para hacer filtros, devolverá el tipo de datos que devuelve la API. Ya está, ¿vale? No os compliquéis. Es decir, si nuestra API está devolviendo este objeto, nosotros le decimos que nuestra función devuelve ese objeto. ¿Y ese objeto cómo le hemos llamado? Pues esto, ¿no? ¿Vale? En el archivo de las interfaces, ¿vale? Hemos definido la primera, que era la root, ¿os acordáis? La hemos renombrado a API Response Random User. Entonces, esta es la respuesta de mi API. ¿Vale? Luego yo ya con lo que hay dentro, con los resultados o con el info haré lo que sea. Pero esto es lo que devuelve la API cuando yo hago una petición. ¿Vale? Él me dice que su información es esa. Pues entonces aquí lo que tengo que decir es que esto es API Response Random User. ¿Lo entendéis? Es decir, el tipo observable, ¿vale? Es porque ya lo veremos que es para la programación reactiva, ¿vale? Es un tipo de datos que va a traer la información de la API guardada dentro, ¿vale? Pero la información de la API es entre el menor mayor, tenemos que poner la información que devuelve la API, que por tanto va a devolver esta función, ¿vale? Y eso no es otro que el API Response Random User, que es lo que era el root que teníamos antes, ¿vale? API Response Random User, API Response Random User. Vale. Y esto es el resultado ¿de qué? De devolver el resultado de la petición llamar a nuestro cliente HTTP, ¿vale? Este lo puedo hacer redondo también, ¿vale? Llamar a nuestro cliente HTTP, hacer una petición GET. Acordaros que estamos haciendo un GET para traer los usuarios. Hago la petición GET. Al GET le especifico también el tipo de datos que va a devolver, ¿vale? Este sí o sí que va a ser siempre la información que devuelve la API a la URL que le digamos aquí dentro, ¿vale? Siempre. Siempre. Ya os digo que cuando aprendamos a filtrar puede que sí, puede que no, pero este es impepinable. Siempre va a devolver lo que devuelve la API, ¿vale? Porque ese es el primero, ¿no? Es el que hay arriba del todo, es el que abre todo. ¿Cuál? Sí, Este es el que conecta con la API, ¿vale? Y trae la información entera. sí, pero que en el JSON era el que abría results y Sí, al... exacto. En el JSON es lo que sería la primera llave, Ok, esta llave. ok, ¿Vale? Si yo cierro results y info, ¿vale? Es esto, ok. ¿vale? Es decir, el objeto principal que está devolviendo la API. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle. Si esta es nuestra API a la que estamos conectando, esta es la información que está devolviendo la API. Ese es el objeto que está devolviendo la API. ¿Vale? Entonces, Ok. ese objeto, si lo hemos nombrado así, pues así es como le decimos que es lo que está devolviendo. Y esto es lo que va a devolver nuestra función, es decir, esa información que viene, ¿vale? En realidad o sea, esta información que devuelve el HTTP, ¿vale? La vamos a retornar en forma de observable, o bien en forma de observable y la vamos a devolver nosotros para trabajar luego con ella, ¿vale? Para que nos podamos suscribir a ese observable y traer la información, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí esto es lo que me ha generado él automáticamente, pero no es así porque realmente solo con la URL ya me vale. Vale, eso es para cuando queramos concatenar con variables y luego ahí lo veremos cuando hagamos la paginación o eso, porque podríamos cambiar este valor de resultados o incluso esto también acepta el page, ¿vale? Y podríamos decirle que el valor de page fuera una variable, ¿vale? No lo pondríamos aquí y entonces podríamos, por ejemplo, decirle que esto fuera más ampersand page igual. Y imaginaros que aquí me pasarán el número de página, ¿vale? Pues podría poner aquí page de tipo number. Y aquí podría ponerle más page. Vale, pero eso ya lo veremos. Eso es cuando hagamos paginación, cuando veamos cómo funciona la paginación, pues eso. Pero para que veáis que se puede aquí concatenar, al final no es más que como hacíais en Java, ¿vale? O con la concatenación de JavaScript, que es la que estaba puesta antes, que es con el entre comillas, o sea, entre backstep, que es el acento abierto, ¿vale? Aquí con el dólar y las llaves podéis poner las variables, ¿vale? Dentro de lo que sería dentro de un string, podéis poner variables. Podríais poner aquí el this.url, ¿vale? Son pues, dos formas de concatenación diferentes, pero hacen lo mismo al final. Bueno, eso ya cuando hagamos la página os cuento más historias de esas, no os preocupéis. Pero bueno, básicamente con esto ya hemos hecho una función que cuando la invoquen, pues eso, conectará con la API y traerá la información. Pues ya tenemos una forma de traer la información de la API a nuestra aplicación. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente sería a esta aplicación, a esos datos que estamos trayendo, vamos a ver dónde los podemos guardar. ¿Vale? Vamos a ver cómo guardarlos y vamos a ver cómo utilizarlos. ¿Vale? Entonces, esto lo que tenemos que hacer es una página al final para poder visualizarlos. Bueno, pues vamos a hacerlo. ng generate components barra y datos random user skip tests. Vale. Vale, datos random user. Estoy pensando que no decimos nada para... Pero bueno. Ahora veremos cómo llegamos a esta página, ¿vale? Porque no tenemos ahora mismo ningún acceso a la página. Teníamos la de camisetas, pues tenemos que añadir en las rutas. A ver, voy a quitar esta de pruebas. En el fichero de pruebas alguna forma de llegar a esa página. Vale, así que le vamos a poner random users. Y aquí vamos a decirle que esto va a ser datos random users. Vale, que es el componente que acabamos de crear. Vale, datos random user. Vale, cuando el usuario ponga random users en la barra de navegación, o bueno, le haremos un botoncito en inicio HTML. No, lo hicimos en una app de HTML aquí. Vale, igual que teníamos el de camisetas, pues random users. Vale, y así tenemos ahora en nuestra aplicación
aquí en Angular un botoncito de Random Users que nos lleva a Random Users. Vale. Entonces, voy a cerrar todo menos el servicio, ¿vale? Para no marearos con las pestañas. Y vamos a ir precisamente a nuestro componente para pues recoger la información que necesitamos, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es tener acceso al servicio, ¿vale? Es private service es igual al inject de random user service, ¿vale? Aquí le podemos poner la ayuda, que esto es random user service. Vale, eso por un lado. Luego voy a hacer dato, un objeto donde guardar la información, ¿vale? Vamos a decirle que esto es API data, que es de el API response random user, pero como no la voy a inicializar, le tengo que poner la exclamación para decirle que esa información inicialmente no va a estar inicializada, pero que no se preocupe porque yo voy a traerme la información y lo voy a rellenar, ¿vale? Vale, más cosas. Lo siguiente, vamos a decirle que cuando inicie en el constructor, ¿vale? Vamos a hacer una función que sea load users, que se encargue de cargar los usuarios, ¿vale? Vamos a hacer ese método. Vale, hay dos formas de cargar la información, ¿vale? En el constructor o en el engine init, ¿vale? La diferencia es que el constructor se ejecuta cuando se crea el componente, ¿vale? Mientras que el engine init, ya lo veremos, es una interfaz que se ejecuta cuando el componente ya está creado y ya están cargados los datos. Entonces nos interesará a lo mejor el engine init, por ejemplo, en las páginas de detalle, ya lo veremos más adelante, que es cuando esos datos ya están cargados, ¿vale? Pero ahora como estamos cargando información de fuera, ¿vale? Lo podemos hacer mientras está construyéndose el componente, no hay problema. Vale, entonces el load users lo que va a hacer es básicamente conectar con mi servicio. Esto lo que va a hacer es coger el servicio, this.service, vamos a utilizar la función que hemos hecho, get random users, y nos vamos a suscribir. Acordaros que esta función devuelve un observable, ¿vale? A los observables, para poder acceder tenemos que suscribirnos a ello. Y en la suscripción, ¿vale? Tenemos un objeto que nos va a dar las opciones de la respuesta. Esa respuesta puede ser afirmativa o negativa, es decir, ha ido bien o ha ido mal. Vale. Si ha ido bien, se representa con un next, ¿vale? Esto, si va bien, ¿vale? Nos va a devolver un valor. Ese valor, ¿vale? Fijaros que la ayuda ya me está diciendo que va a ser de tipo API Response Random User. Acordaros que estamos cogiendo todo el objeto de la API que nos está devolviendo. Ese objeto de la API, ¿vale? Es este objeto de la API, ¿vale? Es decir, toda la información de la API que está viniendo. Entonces, eso es lo que nos viene en el next, ¿vale? Si todo va bien, acordaros, esto es función flecha, esto es lo que recibe la función, y ahora lo que hacemos. Entonces, pues si ya tengo esa información, lo que tengo que hacer es guardarla, y la voy a guardar en la variable que me he hecho, ¿vale? En this API data igual a
Con eso estoy guardando ya la información, ¿vale? De la API en mi variable API data. Ahora bien, esto sí todo va bien, pero ¿y si no? ¿Vale? Pues si no, lo que tendremos es un error. Esto ha fallado de alguna manera, pues entonces lo que vamos a hacer es console.error con el error. ¿Vale? Es decir, sacamos por consola el error. ¿Vale? Bueno. El otro estado que os decía que era el opcional, este no es tan así, es si queréis controlar para hacer algo cuando haya terminado la carga de datos. ¿Vale? Podemos decirle carga completada. ¿Vale? Que es el estado complete. De tal forma que tenemos en la suscripción que todo ha ido bien, que todo ha ido mal, y esto es que ha ido bien y se ha completado. ¿Sí? ¿Dudas con esto de hasta ahora? ¿Vale? A ver, recapitulo un poquito. Hemos visto una API, ¿vale? Hemos visto la información de la API, el JSON de la API. Hemos cogido ese JSON, lo hemos transformado en una interfaz de TypeScript para poder utilizarlo o para poder enmascarar esos datos. Hemos venido al proyecto y hemos hecho una interfaz precisamente con esos datos. Luego hemos montado un servicio para conectar con esa API. Para eso necesitamos un cliente HTTP. Cliente HTTP. ¿Vale? ¿Qué pasaba con el cliente HTTP? Que necesitaba un provider. Pues entonces hemos ido a nuestro config y hemos añadido el provider. ¿Vale? Con with fetch para que sea el nativo JavaScript y esté optimizado. Luego, una vez tenemos el cliente HTTP, pues ya hemos hecho una función que utilizando ese cliente HTTP haga una petición GET para traer la información de la API. Una vez tenemos ya esa función, ¿vale? Con el tipo de datos concreto de la API, hemos creado un componente que recoge la información con el servicio, ¿vale? Hemos tenido que inyectar el servicio para poder utilizarlo. Acordaros que el servicio es inyectable, ¿vale? Por lo que os decía que es lo que nos permite utilizarlo en toda la aplicación, ¿vale? Lo inyectamos para utilizarlo. Y lo que hacemos es, cuando se carga este componente, traemos la información de la API. Entonces llamamos al servicio, llamamos a la función que hemos hecho, que llama a la API, nos suscribimos para coger la información de ese observable, ¿vale? El observable al final es un contenedor que tiene la información de la API, y esa suscripción, ¿vale? Puede ir bien o mal, ¿vale? La conexión con la API, pues si la URL está mal, si el servidor está caído, lo que sea, ¿vale? Dará un error. Entonces tenemos que controlar ese error de alguna manera. Si va bien, en cambio, pues entonces directamente lo que hacemos es guardamos la información que viene, ¿vale? Está en esta variable value. Esto es una variable que la podéis llamar como queráis, ¿vale? Al final es una función que estáis dando aquí el nombre que queráis a la variable. Pero básicamente lo que tenéis que entender es que ahí es donde se va a guardar lo que devuelve la función, ¿vale? Lo que devuelve la petición a la API. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestra variable del componente para poder utilizarlo. Pues lo guardamos en esa variable. Y entonces ya tenemos ahora, estamos en un punto en el que ya tenemos guardada en nuestro componente, ¿vale? El valor de la información de la API. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y una cosa, los nombres que le das realmente es porque se le da así, ¿no? O sea,
se sigue una estructura, digamos, ¿no? Una ¿Cuál? jerarquía de... bueno, el get sí que lo entiendo porque lo coges, Ujú. pero los nombres que tú has dado como random users, A ver, random users lo he puesto porque estamos trabajando realmente con ese tipo de datos. Es decir, random son usuarios aleatorios que nos da vale. la API. El load users lo he puesto porque es siempre las funciones intento hacer que sean lo más intuitivas posibles de lo que hacen. Ujú, En este caso estoy cargando información, ¿vale? No, no es como el get, por ejemplo, que sí que la estoy trayendo a algún lado, sino que ujú. esta directamente está cargando una información. Entonces por eso es load, ¿vale? Y luego, pues, luego la variable value porque realmente porque me la da el por defecto la opción de value. Ujú. Podéis poner data, podéis poner el nombre que queráis ahí. Al final es un nombre de una variable para recoger el valor de la respuesta de la función. Y ya está. Sobre todo, realmente yo sí que me refiero más al tema de cómo organizar las carpetas, ¿no? En Angular entiendo que eso es porque es como se trabaja así, es decir, Aquí porque la tú... parte de componentes y... Exacto. Sí, a ver, la idea, y esto aún es bastante... Luego lo puedes aún segmentar más, porque aquí están los componentes, sí, pero luego tendrás componentes de estructura, por ejemplo, si montas un navbar, si montas un footer, si montas un... ¿Vale? Cosas así, y luego vistas. Y luego puedes tener componentes y componentes hijo, porque a lo mejor tienes una de camisetas, pero dentro de camisetas tienes camisetas cortas, camisetas largas, porque utilizan Ujú. la misma base, pero a lo mejor las pequeñas diferencias pues lo haces en un pequeño componente hijo. ¿Sabes lo que te quiero Ujú. decir? Entonces, al Sí, sí, final lo sí. importante es que sea jerárquico y lo más organizado posible. Mm. Pero quiere decir que esto entiendo que hay un modelo o habrán varios modelos, ¿no? De Sí, sí, hay estructura, de varios modelos cómo... de estructura. Entonces, a partir de ahí es el que más te guste a ti trabajar con él y más cómodo Ujú. se te haga. Siempre pensando que al final aquí vas a trabajar en equipo. Es raro que trabajes solo en proyectos. ¿Vale? Al final, si acabas en una empresa, vas a acabar trabajando con compañeros. Y normalmente ahí es donde te definirán qué modelo gastan ellos. ¿Vale? Es Ujú. bueno conocer varios modelos para no anclarse en uno único. ¿Vale? Pero a mí el que más me gusta normalmente es este de organización por tipos. ¿Vale? Lo que te quiero decir, servicios por un lado, componentes por otro, la parte genérica como son interfaces o otro tipo de datos por otro lado. Ujú. ¿Vale? Ya te digo que el día de mañana, para tus trabajos individuales, utiliza la estructura que más te guste, mírate tipos de estructura, que hay bastantes vídeos a patadas o incluso le puedes preguntar a la IA para que te dé un listado de estructuras o eso, y te lo da muy detallado y muy con información de todo. Y al final coge la que más te guste para trabajar tú. Y cuando veas una empresa al final tienes que morir en cómo lo gestionan ellos porque hay que trabajar todos a una cuando estás en la empresa. Claro. ¿Vale? Ok. Vale. ¿Alguna duda más? Vale, pues seguimos. Miro el chat. Vale, pues eso. Entonces ya tenemos los datos en el TS. El siguiente paso es visualizarlo de alguna manera. Vale. Vamos a ponernos a visualizarlo y para visualizarlo lo que vamos a hacer es vamos a darle ya estética a nuestra aplicación. Hasta ahora habíamos trabajado pues así un poco HTML puro, sin ponernos a poner en CSS ni nada. Vale, entonces lo que vamos a hacer es vamos a coger el Bootstrap, ¿vale? Lo vamos a coger con ngBootstrap, que nos va a proporcionar la hoja de estilos de Bootstrap adaptado para Angular, ¿vale? Entonces nos va a permitir, pues eso, trabajar con cosas.
Aquí nos dice el comando ya para añadirlo a nuestro proyecto de Angular, ¿vale? Esto es Bootstrap pues, mejorado para Angular, con lo cual tiene muchas funcionalidades, ya lo veremos, para poder hacer cosas, etcétera. Vale, pues, ¿quieres poner un modal? Poner un modal. ¿O quieres hacer un carrusel de imágenes? Pues carrusel de imágenes. Está bien, ¿vale? Está bastante bien. Ahora no sé por qué. Aquí. Está cargando las imágenes del carrusel. ¿Vale? Pero bueno, eso. Entonces, vamos a utilizarlo. Me he copiado el comando, ¿vale? Para añadirlo. Entonces, esto lo que va a hacer es añadir en nuestro proyecto, ¿vale? En Bootstrap, le decimos que nos detecta la versión que tenemos de Angular y en función de la de Angular nos propone una versión de Bootstrap. Le decimos que sí. Esto lo bueno es que además nos hace ya la configuración del Angular JSON bueno, para añadir la parte del CSS. ¿Vale? Fijaros que me ha actualizado el package JSON, me ha actualizado el Angular JSON, como os estaba diciendo, y además me actualiza el main TS también. Básicamente lo que hace, ahora lo veréis, es si yo vengo al Angular JSON, ¿veis? Donde antes solo tenía los estilos CSS propios, ahora me ha añadido una hoja de estilos de Bootstrap, ¿vale? Para poder utilizar todos los estilos que tiene Bootstrap, ¿vale? De tal forma que ahora podemos darle un poquito de forma a nuestra página, ¿vale? Para que no sea tan así. Vale, entonces para ello lo que... Bueno, aquí no sé si tengo una barra, porque esto es creo que... Bueno, puedo hacer un nav sencillito. O puedo ir al nav de Angular, pero me gusta más. ¿Vale? Podemos hacerlo con pestañitas o lo que... ¿Vale? Diferentes opciones aquí con tabs. Vale, entonces vamos a coger esto y lo vamos a utilizar. Ya está. Este es el nav. Vale, que lo que hace es hacer un pestañito. Pero no quiero hacer esto. Es que esto es un nav para hacerlo en la página. Vale, vamos a hacerlo con el de Bootstrap normal y ya está. Vamos a hacer un navbar para no. De Bootstrap, sí, aquí. Quiero buscar un navbar. Navbar. Vale, entonces aquí vamos a coger un navbar así sencillito. Y ese es el que vamos a añadir, ¿vale? Voy a hacer este. Nos vamos a venir a donde teníamos en el HTML que habíamos puesto los botones. Entonces ahora vamos a decirle que en vez de eso vamos a poner ahora un componente navbar. ng generate component navbar components mapa skip tests. Vale, entonces vamos a hacer aquí un navbar que lo vamos a pegar aquí. Vale, de momento para lo que quiero no voy a utilizar el dropdown, vamos a hacerlo sencillito para no complicarme mucho. Este es el dropdown, voy a dejar solo vale. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que vamos a tener estos en router link, import router link,
Y teníamos camisetas, ¿vale? Y teníamos, el otro que teníamos era el que hemos hablado de random users, random users, random users. Vale. Lo otro que voy a decirle, routing active. Vale, el router link active, esto es para que detecte cuando la ruta activa sea una u otra, ¿vale? Para que me lo marque como activo. Lo único que hace es ponerlo en negrita. Lo otro aquí vamos a ponerle el router link a la raíz, que es la página de inicio. ¿Vale? Nos quedaría nuestro app HTML que teníamos antes estas rutas. Pues ahora quitamos esto y le decimos que aquí vamos a tener, bueno, ahora ya puedo aprovechar las clases de Bootstrap y decirle que vamos a tener un container y dentro vamos a tener una app navbar. ¿Vale? Y bajo del navbar vamos a meter aquí el vale, entonces con Bootstrap lo que he hecho es meter un navbar en la parte de meter un navbar en la parte superior de la aplicación, ¿vale? Un navbar de Bootstrap y luego englobarlo toda la aplicación ahora en un contenedor de Bootstrap que lo que hace es trabajar con los márgenes, ¿vale? Para hacerlo, trabajar con el responsive en los márgenes. Cuanto más pequeña sea el ancho de la pantalla, más pequeño irá reduciendo ese margen en los laterales. Vale, esto es el navbar, ya lo hemos dejado. Bueno, esto no me hace falta el navbar, así para el otro. Vale. El dropdown es para cuando se haga muy pequeño el navbar, ¿vale? Concretamente con LG, ¿vale? Cuando el tamaño de pantalla sea más de LG, lo que hará es expandirá el menú, se verá el menú arriba. Pero si el tamaño de pantalla es más pequeño, ¿vale? Lo que hará es ponerlo en menú hamburguesa. Esto lo que pasa es que ahora hay que... Ahora voy a hacer esto. Tengo que hacer el Langiser porque al haber añadido los archivos de Bootstrap al Angular JSON, ¿vale? Tiene que refrescar esa información porque si no, no la coge. Vale. Entonces fijaros que al estar en random users, camisetas aparece en gris, bueno, en un menos, no está en negrita. ¿Lo veis? La diferencia entre una y otra. Si queréis podemos tocarlo para que lo veáis más claro. Pero, ¿veis que uno está en negro y el otro está en gris, oscuro? Sí, sí, lo aprecio, lo aprecio. Vale, bueno, pues eso. Y esta es la página que teníamos, que bueno, eso no me voy a poner ahora. Vale, pero es que así al random users ahora le podemos dar un poquito de estilo para que se vea, ya que vamos a conectar con una API que no salga ahí todo feo, ¿vale? Para que se vea un poco mejor. Vale. Bueno, este pequeño paréntesis para darle un poco de estética a nuestra aplicación, para que no quede ya tan sosa, ¿vale? Vale, entonces continuamos por donde lo habíamos dejado. Lo hemos dejado en que teníamos ya los datos de los usuarios. Aquí, ¿vale? Nuestra variable, acordaros que hemos cogido la variable API data. Entonces cuando esté completa nos dirá ahí el JSON que está completa. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno,
Bueno, a ver, lo primero vamos a controlar si dentro de API data punto results. A ver, bueno, lo primero que tenemos que controlar es que API data exista, ¿vale? Es decir, si API data existe, esto significa que API data ya tiene valor, ¿vale? Acordaos que API data al principio le hemos puesto la exclamación para que no se preocupe, pero inicialmente eso está sin definir, ¿vale? Entonces tenemos que controlar de alguna manera que esa variable esté definida, ¿vale? Esto lo hacemos con el leave, de tal forma que estamos protegiendo la aplicación para que cuando ya tenga valor, ¿vale? Es decir, cuando ya haya llegado la información de la API es cuando vamos a mostrar cosas. Hasta entonces, ¿vale? Lo que podemos hacer es simplemente poner un spinner. Vamos a ponerle aquí un punto. Obvio, vale, y voy a poner aquí un spinner de Bootstrap. Vale, vamos a ponerlo aquí. Vale. Esto para que esté centrado, si no lo haré con el displayFlex. Esto es para cuando no haya cargado los datos de la API aún, aparezca el spinner. Cuando ya los haya cargado, pues entonces ya sacaremos la información. Vale, ¿cómo saco la información o qué voy a hacer? Vale, pues voy a decirle que div class row. Vale, esto es de Angular. Bueno, os refresco, o sea, de Angular de Bootstrap. Os refresco los estilos, ¿vale? Las filas y columnas. ¿Os acordáis cuántas columnas tenía Bootstrap? Yo imagino que es que no. 12. 12, muy bien. El Bootstrap, ¿vale? Repartía el sistema del grid que monta en 12 columnas, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con filas y columnas, lo que estamos haciendo es distribuir ese espacio, ese ancho, ¿vale? En 12 columnas, como nosotros queramos. Vale, entonces, yo puedo poner ahora un punto call 12. ¿Vale? El call 12 lo que es un ancho completo, ¿vale? Es decir, una fila entera. Aquí vamos a decirle un h3 para mostrar cuántos elementos tenemos. h3 punto, vamos a ponerlo con color azul. Vamos a decirlo que esté centrado. Vamos a decirle que tenga borde, una sombra y un poquito de padding y redondeado. Vale, aquí entonces ahora lanzamos el mensaje. Hay un total de API data punto. Vale. El total de datos, ¿vale? Lo podemos sacar de aquí, ¿vale? Acordaros de cuando yo sacaba el resultado total, teníamos un info que nos decía exactamente cuántos resultados íbamos a sacar, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, el results es 20, pues entonces lo que dirá es un total de 20. Claro, es que eso está dentro de info,
dentro de results, ¿vale? Con lo cual con eso estamos diciéndole ya los datos que vamos a sacar. Usuarios por página en esta API. Vale. Eso la fila. Ahora, cuando ya he sacado la información de cuántos, vamos a ahora mostrar precisamente esos elementos. Para ello lo que tengo que hacer es replicar todos los elementos de un array, ¿vale? Eso lo vimos la semana pasada, que lo hacíamos con el @for. Pues, @for. Y aquí le ponemos ruser of. ¿Dónde tenemos la información? ¿Vale? Pues acordaros que esa información está dentro de apidata.results. ¿Vale? Acordaros que el array, ¿vale? En este caso concreto de esta API, el array está dentro de results dentro del objeto. Es decir, dentro de... aquí. ¿Vale? Es decir, dentro del API response random user, que es el objeto que estoy cogiendo, tengo que llegar a este array. ¿Vale? Por eso ponemos apidata, que es de este tipo, punto results. ¿Vale? La forma de... Esto lo voy a cerrar ya. Es la forma de llegar, apidata.results, es la forma de llegar al array que yo quiero iterar. ¿Lo entendéis eso? Esto es lo que más me importa porque esa es la parte en la que siempre acabáis fallando. Vale, pues eso es lo más importante, que entendáis de dónde estamos cogiendo la información. Primero, el servicio cuando cogemos la información, y segundo, ahora cuando iteramos el array o buscamos el array que queremos iterar. Siempre el fallo es que no... Bueno, el fallo suele ser, en el servicio está mal el tipo de datos que habéis puesto, con lo cual no estáis diciendo la información que devuelve la API realmente, estáis poniendo otra cosa. Como estáis poniendo otra cosa, pues entonces le estáis mintiendo, por decir así, al IDE. El IDE os cree y os sigue la mentira. Entonces, si le decís un tipo de datos, a partir de ahí os pone en el TS otro tipo de datos, y lo lleváis hasta aquí, hasta el HTML. No veréis error de compilación, porque, o sea, de aquí de compilación, porque todo está bien. Pero cuando se ejecute es cuando os aparecerá el error. ¿Por qué? Porque intentaréis acceder a unos datos que realmente no existen, ¿vale? Porque habréis cogido un tipo de datos que en realidad es otro, ¿vale? Por eso os digo que es importante que entendáis bien el JSON y entendéis bien la interfaz, ¿vale? Para poder trabajar de manera correcta. Entonces nosotros hemos accedido al objeto y dentro del objeto hemos accedido al array que tienen los usuarios, que es el que queremos visibilizar, ¿vale? Entonces ahora ya, una vez tenemos eso, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues mostrarlo. Vamos a hacerlo en columnas. Si la pantalla es grande, de 4 columnas. Si es un poco más pequeña, lo vamos a hacer de 4, o sea, de 3 columnas. Para las SM lo vamos a hacer de 2 columnas, y ya está. Vale. Vamos a hacer una car, que además le vamos a poner sombreado. Vamos a poner aquí al header. Vale, vamos a ponerle de fondo a la cabecera un color azul. Vamos a poner el título .car
Vamos a ponerle padding arriba y abajo de 2 y padding en el eje Y de 1. Si hay alguna clase que no la entendáis, ¿vale? Me lo preguntáis, ¿vale? Pero la idea es un poco en las cars de Bootstrap, ¿vale? Esto lo visteis el año pasado, ¿no? Imagino. Pero si no, me lo preguntáis, yo os especifico exactamente lo que es. Son Pues te quería bastante intuitivas preguntar. por el nombre. Dime, dime. Sí, o sea, es que creo, no vimos mucho gusto el año Ah, pasado. vale, vale. Y te quería preguntar por la clase esta, parece como Tailwind del Call XL3. Vale, vale, pues te lo digo ya. Vale, Hago la línea esta del nombre para que no se me vaya el santo al cielo. Vale, el nombre. Y luego le ponemos el user. Ya está. Vale. El call, ¿vale? Los call, esto sobre todos. Lo primero, el row, lo que os decía, es una fila, ¿vale? El que genera la fila para montar las columnas. Hemos dicho antes que teníamos 12 columnas, ¿vale? Entonces, el call XL3, por ejemplo, lo que está diciendo es, vale, de las 12 columnas, si el tamaño de pantalla es XL o superior, ¿vale? El XL está cogiendo, si no me recuerdo mal, el eje son los 1200 y el XL son los 1440. Entonces, en esos tamaños de pantalla superior, ¿vale? A ver, SM, porque el medium son 768. Sí, vale. O 1024 y 1200, porque el medium es el 768. Vale, es lo que te decía. Para ese tamaño de pantalla superior, ¿vale? Le estamos diciendo que que este div coja 3 de las 12 columnas. Si coge 3 de las 12 columnas cada elemento, significa que ¿cuántos me caben en una fila? ¿Vale? Pues si cada uno coge 3 y yo tengo 12 columnas, ¿vale? Son 4 columnas las que voy a poder poner. ¿Lo entiendes? Ahora sí, bien, si el tamaño de pantalla es un poco menor, ¿vale? Que es el LG, le estoy diciendo que el ancho que tiene que coger cada card, ¿vale? Va a ser 4. Con lo cual, si son 4 para hasta 12, ¿vale? Me caben 3 bloques de 4. 4, 4 y 4. ¿Vale? Con lo cual habrán 3 elementos por fila. En cambio, si la pantalla es aún más pequeña, ¿vale? Que es SM, estamos hablando de pantallas ya de 500 píxeles de ancho, le estamos diciendo que en ese caso, ¿vale? Solo ponga 2 elementos por fila. ¿Vale? Por eso le estamos diciendo que sea 6. Call SM6 significa que si el tamaño de pantalla es SM o superior, o inferior, perdón, pues coja 6 columnas para destacar. Por eso 2 por fila. ¿Sí? Sí, El MI2, esto es margen en el eje Y de 2. 2 suele ser 2. No son 2 rem, ¿vale? Pero son como unos. Este creo que es 0,5 rem o algo así. Puedes ir al CSS y verlo exactamente, pero digamos que hay una secuencia de creo que es 0,25 rem, 0,5, 0,75, 1, así va subiendo en función del 1, 2, 3, 4, 5. Tiene valores hasta 5, que creo que son 2 rem el máximo que pone. MI, ya os digo que es margen en el eje Y, P es padding en el eje Y o eje X, card para hacer una card, que al final no es más que un contenedor, ¿vale? Que tiene un bordecito. Shadow para poner un sombreado a la caja en la que lo aplicas. Card header es para la cabecera de una card, ¿vale? Un estilo para poner el texto y el contenedor de esa cabecera. El title lo que hace es la letra en negrita y un poco más grande, ¿vale? Y poco más. No he puesto más.
realmente estás tocando casi con HTML, lo pasa con estilo, ¿no? Con Bootstrap. Estás tocando un poco de estilo. ¿El qué? El estilo como tal, en la hoja de estilos no estoy tocando nada porque estoy tirando todo de No, Bootstrap. sí, ya, pero que me refiero que realmente todo eso se puede hacer en CSS Sí, sí, claro, también. a ver, si lo quieres hacer en CSS, lo puedes hacer todo en CSS. Yo tiro a esto porque es más cómodo el tirar a clases prehechas, igual que tirar a Tailwind porque ya tienes las clases prehechas. En vez de tener que estar tú Entiendo. escribiendo en el CSS todo, pues directamente estás tirando a las clases. Vale, vale. Vale, vamos a hacer un punto avatar container punto nt 3 punto. Por ejemplo, ahora haremos unas clases propias en el CSS, ¿vale? Para coger las imágenes, ahora verás. Y vamos a hacerle aquí un punto my Que nosotros el año pasado lo que viene siendo todo el tema de estilo lo tocamos únicamente en en CSS. CSS apenas. A Claro, ver, en Bootstrap solo añadíamos pues eso, pues un spinner, con un navbar, tal, o sea, pero lo que viene siendo ya la modificación de estilo lo hacíamos en a CSS. ver, ya que lo ofrece, ¿vale? Pues Ujú. Sí, 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 claro. lo suyo es utilizarlo. Y ya está. En Gestalt, vale, y aquí vamos a ponerle el URL. Y ahora ponemos un user, el punto, vale, pointer.lat. Vale, esto lo que estoy haciendo es poniendo un estilo, ¿vale? Desde el HTML estoy poniéndole un estilo, pero un estilo dinámico. ¿Por qué? Porque quiero al estilo que le vamos a poner que sea individual para cada imagen. Al final lo que estoy poniéndole es a un contenedor o a una caja una imagen de fondo y la imagen de fondo va a ser la imagen que tiene asociada cada usuario. ¿Vale? Para luego en el HTML lo que haremos es a esa caja, ¿vale? Darle un marco, ¿vale? Redondo y así la imagen quedará en una especie de avatar redondo ahí para que quede chula. Lo digo porque si veis, para que no os rayéis por todo lo que estoy escribiendo aquí, eso es simplemente eso. Porque igual el NG Style no sé si lo llegasteis a ver el año pasado, ahora lo hablamos. Vale, Yo esto no me es. acuerdo, la verdad. Yo tampoco. De hecho, te iba a decir, puedes volver a repetirlo. Hostia. Vale. Lo pongo aquí y así lo veis. Esto es el div. Vale. Vale, entonces el engine style, lo que vosotros sabéis que yo a una caja, ¿vale? Le puedo poner un style, ¿vale? Que es un estilo, poner el estilo directamente en vez de trabajar en el CSS, aquí le puedo poner cualquier estilo digamos, el estilo de CSS, ponerlo directamente en el HTML. Eso sí que, hasta ahí llegamos, ¿no? Eso es lo primero del lenguaje de marcas. Bueno, pues si lo habíamos dado, yo no lo recordaba, pero vale. No, 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 el engine style no, ¿eh? Estoy hablando del style normal. Sí, no, no me sonaba tampoco. Bueno, o Vale. yo por lo menos el año pasado, no sé, Esto es, no esto es el recuerdo. principio. Se os explica que los estilos, ¿vale? Tú puedes aplicarle estilos a un HTML de tres maneras. Directamente en el HTML, ¿vale? En el header del HTML, es decir, pues tú en el header puedes especificar, aquí lo que pasa es que estamos trabajando ya con Angular, pero aquí en el head, ¿vale? Tú aquí puedes ponerle también el style, ¿vale? Esa es la segunda Vale. forma, de tal forma que ese estilo se aplica únicamente a este HTML.
O la tercera, que es mediante un fichero CSS, ¿vale? En el fichero CSS haces una, una hoja de estilos y unas reglas que te valen para cualquier HTML que gaste ese archivo CSS, ¿vale? Correcto. Vale. Entonces, el ng-style lo que hace es, Angular utiliza el estilo o esa etiqueta style de HTML, ¿vale? Para poder trabajarla de manera dinámica. Esto es con variables. De tal manera que puedo darle a un estilo lo mismo que estaba haciendo antes, ¿vale? Esto es como ponerle aquí un style. Background, ¿vale? URL. Y aquí pondríamos la URL. Vale. ¿Qué pasa? Que esta URL, como tal... Ah, no, vale, esto sí que está bien. ¿Vale? Esta URL como tal, lo que quiero usar es la imagen de cada usuario. ¿Vale? Como quiero la imagen de cada usuario, tiene que ser algo de manera dinámico. Entonces, para eso es para lo que utilizamos el ng-style, para que en función de cada usuario vamos a esa URL ponerle su imagen, ¿vale? La URL que tiene asociada su imagen, ¿lo veis? Está puesto aquí. Sí, Es lo mismo que he puesto arriba, pero en la URL vamos a poner la URL de cada usuario. Luego lo que estamos diciéndole es que la imagen aparezca centrada en un cuadrado de 90 por 90 píxeles, ¿vale? Y que no se repita, ¿vale? Es decir, a una caja le he puesto la imagen de fondo. Y esto es con un estilo, pues igual que lo haría con el estilo del HTML, ¿vale? Pero lo hacemos con un estilo dinámico de Angular, que es el ng-style. ¿Sí? genial. Ahora sí que sí, gracias. Nada, nada. Vale, entonces tenemos esto por aquí. Aquí cerramos el avatar container. Vamos a hacer ahora un punto cardBody. El cardBody vamos a ponerle un p.cardText, que va a tener un string, que esto va a ser gender, vale, para el género. Aquí vamos a tener un span.text primary para poner el texto en azul, y vamos a ponerle aquí el user.gender. Vale, vamos a hacer lo mismo con el email. Vale, entonces aquí va a ser email. Y aquí vamos a decirle que esto es el email. Vale, así, de manera sencillita, un par de cosas. Vale. Y vamos a ponerle un punto card footer, que va a tener la fecha de cumpleaños. User. Esto es date of birth. .date. Y le vamos a pasar por un pipe date. Vale, ¿sabéis lo que es un pipe date? ¿Lo visteis el año No. pasado? No, El pipe, que es esto, se llama pipe porque simula una tubería, ¿vale? Por eso parece la barra. Y lo que hace es filtrar la información, ¿vale? El filtrar la información es, a mí me vienen unos datos y con el pipe los puedo transformar con la estructura que yo quiera, ¿vale? Esto es muy útil para fechas, números, datos que quiera hacer, cosas, poner en mayúscula, minúscula, etcétera, ¿vale? Entonces son transformadores que se llaman, ¿vale? Entonces, en este caso, el que estamos usando es el pipe de la fecha. ¿Por qué? Porque me está viniendo a mí una fecha, todo un formato fecha, pero de esa fecha yo la quiero visualizar en un formato concreto. Hay una serie de formatos predefinidos, a ver si me sale aquí, ¿vale?
como veis aquí, ¿vale? Hay una serie de formatos predefinidos en los que puedo poner la fecha como yo quiera, ¿vale? Entonces aquí veis, pues si la quiero solo poner el números aquí, o quiero poner ya con letras, ¿vale? O quiero poner... Entonces estas palabras reservadas me permiten poner ya el formato prehecho. Pero es que yo además puedo jugar con las letras. Veis aquí que están las letras de mes, día, año, hora, minutos, ¿vale? Todo eso para hacer yo un formato totalmente personalizado a mi gusto, ¿vale? Por ejemplo, aquí custom, ¿ves? Os dice para el año, si lo queréis poner con 2 dígitos, 1, 2, 3, 4 dígitos, etcétera, etcétera. Es decir, es totalmente personalizable para fechas. ¿Vale? Yo ahora no me voy a poner ahora en eso, simplemente os enseño que existe el pipe date, ¿vale? Esto solo es para eso, para que sepáis que existe el pipe date. Y vamos a usar en este caso esta, ¿vale? Que es el long date, que nos va a permitir poner, bueno, que en el formato es lo mismo que si pusiéramos esto, ¿vale? Es decir, 4 de mayúsculas, D minúscula, coma y minúscula, ¿vale? Entonces nos queda tal que así, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, es totalmente personalizable, de que podríais ponerlo como vosotros quisierais. Por ejemplo, si queréis hacerlo en formato español, ¿vale? Pues solo tendríais que poner el D, espacio, MMMM, mayúscula, coma, Y. ¿Veis? Pues eso. Entonces, eso es lo que es un pipe date. Obviamente, para poder utilizarlo lo tenéis que importar, ¿vale? Pero ya está. Y bueno, pues eso tendríamos la parte del HTML por lo menos. Nos falta hacer lo que os decía de la parte de la imagen, ¿vale? Trabajar un poco con el CSS, ¿vale? Y así trabajábamos con todos los elementos de nuestro componente. ¿Vale? Entonces vamos a darle un poco de estilos personalizados. Vamos a decirle que en el card vamos a hacer un transition de 0.5 segundos. Vale, vamos a hacerle que el punto card hover, hagamos un transition de 1 segundo. Esto significa que cuando hagamos el hover, la transition o la animación va a durar 1 segundo, mientras que la salida de la animación, cuando salga el usuario de estar encima de un elemento, tardará medio segundo. Vamos a decirle que con el hover además vamos a poner el cursor pointer. Vamos a ponerle un border de un px solid blue vale. Vamos a decirle también que dentro del card, si está la clase myImage, vamos a hacer un transform que sea un escala 1. Vale. Aquí ya cerramos el hover y ahora vamos a hacer el avatar container, que va a tener una altura de 100 píxeles. Acordaros que la imagen le hemos puesto a 90-90. Vamos a hacer un display flex, va a hacer el container flex, justify content center, align items center, muy bien. Esto es para que esté centrado tanto vertical como horizontalmente, ¿vale? Al hacer el container flex. ¿Os acordáis un poco de flex? ¿Cómo funcionaba? Un poco. Sí, Bueno, pues, flex sí que es muy importante para que, sobre todo la parte de maquetación, porque aunque trabajéis con las clases de Bootstrap, tenéis que entender lo que estáis haciendo por detrás, es decir, lo que hace por detrás con el CSS. Entonces es importante eso, que lo entendáis, esa parte. A ver, index 1, me queda el box shadow. Aquí le ponemos 0, 2px, 4px, 4px,
y le vamos a poner un color. Vale. Y por último el overflow fill. Vale, esto es para que no se salga la imagen del contenedor, ¿vale? Y se quede oculto, ¿vale? Lo que sobresalga la máscara. Luego tenemos el MyImage normal, que va a tener una altura de 10%, width del 100%, del transition, vamos a ponerlo a medio segundo. Acordaos que el normal es de vuelta, es decir, cuando salga del hover, ¿vale? El que tarde medio segundo en volver. Ahora es el punto loading. Ah, vale, claro, porque no he puesto sonido en el este. Este lo he hecho aquí. Vamos a poner. Vale, vamos a centrarlo, aprovechando en container. Vale, ahora sí. Punto loading container, ahora sí. Hacemos el width el 100%. Vale, display flex, justify content center, align content center. Muy bien. Vale, así nos queda centradito. Vale. Vamos a verlo, cómo nos queda. Os lo explico un poco todo el CSS ¿O hay algo en particular que no hayáis entendido, que lo queréis que lo cuente un poco en general? Yo creo que más o menos está claro. Son todo clases sencillas, ¿no? Que no tenéis nada. No, alguna, bueno, a lo mejor habría que recordarlo, me refiero. Sí. Por los A ver, lo principios. único esto que os puede chirriar un poco, que es lo que os suele chirriar, que es una clase dentro de una clase, que, bueno, estamos diciendo que cuando en el card hagan un hover, cuando pongan la mano está encima del card, ¿vale? O sea, el ratón encima del card, esto es lo que cambia del card. Y además la clase MyImage que está dentro del card se transforme en la escala. ¿Vale? El resto, bueno, ya os digo, pues un flex, tamaños, el z-index es el que me permite que los elementos estén por encima o por debajo, ¿vale? Sombreado, y esto ya os digo que para cuando pasemos por encima, que lo hagamos la imagen más grande, que se quede por detrás, ¿vale? Que no sobresalga, se quede oculta de esta caja. Y bueno, lo que os decía, esto es simplemente la vuelta a la transición de medio segundo y esto es para que el container esté centrado. Visualmente nuestra aplicación queda así. Entonces el efecto que queda es el de, ¿veis? Las caras que se crecen pero no salen fuera del contenedor. El contenedor en todo momento está ahí bloqueado. ¿Veis? Pues esto es con una API, hemos conectado, nos hemos traído la información, la hemos puesto ahí en unas cars bastante bonitas, ¿vale? Y de una manera muy sencilla, ¿vale? Habéis visto cómo hemos traído, pues eso, hemos cogido la información, hemos visto la API, hemos cogido esa información, ¿vale? Y la hemos convertido a unas interfaces de TypeScript, ¿vale? Es decir, hemos cogido la información de la API, ¿vale? La hemos convertido a unas interfaces de TypeScript. Con eso hemos generado en nuestra aplicación, hemos hecho un fichero para las interfaces. Luego hemos hecho un servicio, ¿vale? Que hemos cogido el cliente HTTP para poder hacer la petición,
Acordaos que el cliente HTTP tengo que meter en el config el provider, ¿vale? Y luego hemos hecho una función que conectaba precisamente con la API y recogía la información que tenía. Acordaros que esto es la información que devuelve la API, tal cual. Si me devuelve el objeto, si me devuelve un array, lo que me devuelva. Luego ya trabajaré yo con la información que devuelva, pero aquí ponemos siempre lo que devuelva, ¿vale? La URL a la que estamos conectando. Con esa función y ese servicio, en nuestro componente donde queremos mostrar la información, pues hemos inyectado el servicio para poder utilizarlo. Hemos hecho un objeto del tipo de la interfaz de la API para poder guardar la información ahí. Y entonces hemos hecho una función que carga al inicio de este componente, cuando se está construyendo en el constructor, que llamamos al servicio, llamamos a la función del servicio que conectaba con la API y traía a los usuarios, nos suscribimos al observable que devuelve, y entonces si todo va bien guardamos la información en la API, o sea en el objeto API Data que habíamos creado previamente, y si da un error pues lo sacaríamos por console. Con eso guardado en API Data ya podemos mostrar lo que es lo que hemos hecho en el HTML. En el HTML lo primero hemos controlado si ya ha cargado la información de la API o no, ¿vale? Esto lo que pasa es que es rápido. ¿Habéis visto el spinner? ¿Ahí? Sí, Si en vez de 20 ponemos 200, ¿vale? Pues veréis que tarda más y entonces se verá más tiempo el spinner. Pero es importante controlarlo, porque si no, al estar accediendo a un valor que cuando hacemos esta operación estamos accediendo a API Data, pues si no protegemos con el if, al acceder a esto daría error, ¿vale? Porque estamos accediendo a una variable que no está inicializada, ¿vale? Entonces es importante que controléis esto con el if, ¿vale? El if y el else no está ahí porque sí, para hacer bonitos, sino para controlar las variables que no dé error la aplicación. Entonces eso, aquí simplemente hemos accedido a la información de la API, sacando el total de resultados, y luego lo que hacemos es sacar el listado. Hemos visto cómo trabajar con filas y columnas, cómo hacerlo responsive. Mira, os voy a enseñar el responsive. Esto es, la pantalla es más grande de lo que toca, ¿vale? Esto es tamaño XS, es decir, el más pequeño, con lo cual se ponen a uno por fila. Si yo giro el dispositivo, el tamaño de la pantalla, ¿vale? Fijaros que ahora es 915 por 412, ¿vale? Ya tengo 915, con lo cual estoy en SM, pero no he llegado al LG, ¿vale? El LG, acordaros que está en 1024, aún no he llegado. Ahora bien, si yo cambio al iPad mini, ¿vale? El iPad mini son 768 por 1024. Cuando giro a 1024 de ancho, ¿lo veis? Ya salta al LG, que son 1024. Con lo cual ya pone 3 por fila. ¿Lo veis? sí. Y ya lo siguiente, pues es eso, saltar a 4, que ya son las pantallas de más de 1400, que es lo que teníamos aquí. ¿Ves? Entonces lo hemos hecho de manera responsive y rápida. Está explicándoos eso con las columnas, ¿vale? Para hacer eso. Y ya efectos de sombra, las cards, los efectos de card. Accedemos con la doble interpolación con la interpolación de datos a las variables, ¿vale? De cada usuario, porque acordaros que estamos recorriendo con un for el array. En este caso el array está dentro de apidata.results, ¿vale? No siempre será así, unas veces el array a lo mejor se llamará data, se llamará lo que sea, ¿vale? Cada vez la API pues será de una forma, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya está. Y bueno, las imágenes que las hemos hecho con el background, con lo de el fondo, hemos trabajado con el fondo de la imagen, y con el CSS pues hemos hecho el jugar con el marco de la imagen para que la controle.
¿vale? En un círculo y hacer una especie de avatar. Y esto, bueno, esto ya es mostrar los datos, ¿vale? Pues en negrita y en azul, negrita y azul. Y luego hemos visto por último el pipe de fecha para poder coger unos datos. Fijaros el dato que viene de la fecha, ¿vale? El date of birth, aquí lo tenemos. Esta es la fecha de JavaScript que nos viene, ¿vale? Y nosotros la estamos convirtiendo en esto. ¿Veis? Vale, vale. ¿Vale? ¿Dudas de la clase de hoy? Vale. Entonces lo tenéis claro todos, ya sabéis cómo conectar con una API. Ojalá que fuera así tan fácil. Claro, claro, no, pero vamos, que, o sea, me refiero. Nah, Es que es hombre, como no. muy cosa que nos ponemos nosotros y a lo mejor pues como que nos lleva 4 horas. A Obviamente, ver, esto es cuanto más haces, más vas cogiendo, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, el próximo día, el miércoles que viene, ¿vale? Trabajaremos ya con parámetros. Veremos que yo puedo además pasar parámetros por las URLs, ¿vale? Cómo trabajar con parámetros dentro de las URLs y las rutas de Angular para, bueno, para poder hacer páginas de detalle. Por ejemplo, si quiero ver este en específico, ¿vale? Pues decirle a Angular, oye, que el que quiero visualizar es este. Y entonces ir a una página de detalles de ese solo en concreto. Veremos el decorador @input para poder hacer esa gestión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces veremos ya un poco eso, la sección de la parte de la página de detalle. Pero bueno, como os dije, vamos un poco progresivamente, ¿vale? La semana pasada fue un poco de eso, de instalación y TypeScript y nociones básicas. Hoy ya hemos visto cómo conectamos y sacamos una información. La semana que viene pues un poquito más de ver los parámetros. Luego pues otro día veremos paginación también. ¿Vale? Que cada día vamos viendo un poquito más y vamos haciendo nuevos elementos. ¿Vale? Al final se trata de vale. eso, de que progresivamente vayáis viendo cosas y vayáis cogiendo las nociones. Hasta que al final seáis unos cracks. Sí, puede ser. Bueno, poquito a poco. Vale, pues entonces lo dejamos hoy aquí, ¿vale? Y os veo el lunes para la parte de la corrección de Ionic, ¿vale? Del ejercicio Ionic que he planteado. Lo que os dije, cualquier duda que tengáis a lo largo de la semana, o incluso si os ponéis a repasar a Angular lo que hemos hecho, lo que sea, pues mi Teams y mi correo están siempre disponibles, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros por estar aquí. Pasad buena noche y buena semana. Igualmente, Gracias, buenas igualmente. noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Chao. Adiós. Hasta luego. Luego.